Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Bouglioli y bienvenidos a la comparativa entre el Samsung Galaxy J7 Prime primera generación y segunda generación. Cabe destacar que la primera generación es del 2016 y la segunda es del 2018. También quiero agradecerle a la empresa de Mendofon por cederme estos dos productos y una vez dicho esto, comencemos con el video. En la parte delantera cuentan con el logotipo de Samsung, sus respectivos sensores, cámara de 13 megapíxeles para la segunda generación y 8 megapíxeles para la primera generación, flash LED, pantalla de 5,5 pulgadas y por último en la parte inferior cuentan con el botón físico que incluye el sensor de huellas dactilares y botones capacitivos. Además de cambiar la cámara delantera, hay diferencias como el nuevo diseño de los botones capacitivos y el borde del botón Home que está cromado. Por último, ambos cuentan con la terminación 2.5D. En la parte trasera cuentan con una cámara de 13 megapíxeles, flash LED y logotipo de Samsung cromado con un pequeño relieve. Lo último es la única diferencia, ya que en la primera generación solo venía pintado. En los laterales tienen exactamente lo mismo, botón de bloqueo y parlante altavoz para el marco derecho, marco superior absolutamente nada. En el marco izquierdo cuentan con los botones de volumen, un slot para micro SD y otro slot para la SIM, en este caso es Dual SIM. Y para finalizar, en el marco inferior cuentan con el micro USB 2.0, micrófono y jack de 3.5 milímetros. A primera vista los diseños son prácticamente iguales, luego si entramos en detalles se pueden apreciar pequeñas diferencias. De igual manera, primero quiero hablar sobre la sensación en mano de ambos celulares. Hay que considerar sus dimensiones y peso, ya que no son los más compactos ni livianos. De todas formas, ambos son cómodos y bastante ergonómicos. Esto se debe a la terminación curva en la parte trasera. Ambos celulares tienen un cuerpo unibody de aluminio en el centro y en los extremos es de plástico. Esto lo hacen para mejorar las conectividades. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la primera generación es del 2016 y la segunda del 2018 y no siguieron la tendencia de aprovechar bien los espacios. Las pequeñas diferencias son las siguientes. La segunda generación ya no tiene el borde cromado en el botón físico, tiene un nuevo diseño en los botones capacitivos y en la parte trasera cuenta con el logotipo de Samsung cromado y con un pequeño relieve. Si estas diferencias que han cambiado la vemos desde la parte estética y funcional, no han afectado en nada, ya que es prácticamente lo mismo. Yo esperaba al menos un Infinity Display, tal vez podrían haber diseñado algo para dejar el sensor de huellas en la parte delantera y que por ejemplo no incluya una barra de navegación, sino que tenga botones capacitivos. Eso estaría genial y sería un gran avance para esta gama, pero no lo han hecho. La verdad que me han desilusionado un poco, al menos en este apartado. Algo que sí tengo que destacar, que sé que soy súper pesado con esto, es la posición del parlante altavoz, pero la prefiero al menos en el lateral derecho que en el marco inferior, que es súper fácil de obstruir. En este apartado ambos tienen las mismas especificaciones, 5,5 pulgadas con resolución 1920x1080 que nos deja un total de 401 píxeles por pulgada y tiene un panel PLS TFT. Las especificaciones, como notaron, son iguales, pero lograron arreglar algo que al menos a mí y a muchísimas personas le molestaba. Justamente es la interpretación de colores blancos. Antes eran súper amarillentos y en este caso ya representan muchísimo mejor y es un color mucho más real el blanco. Pero por lo demás son exactamente iguales. Ángulos de visión buenos, brillo máximo bastante justo en exteriores, pero de igual manera se puede enviar un mensaje de texto sin problemas. Sin dudas, este apartado no es lo mejor del celular. Al menos en este apartado esperaba un cambio de panel, como muchísimas personas, de TFT a IPS LCD. No estoy pidiendo Super AMOLED, ya que no es factible ni rentable para Samsung porque lo tiene el J7 Pro. No habrían diferencias prácticamente para comprar un J7 Pro o un J7 Prime segunda generación, pero al menos un panel IPS LCD. Quedé bastante desilusionado. Obviamente no podemos mirar todo lo negativo. Al menos se tomaron el trabajo de arreglar la interpretación de colores blancos. En cuanto al audio, les doy un pequeño spoiler antes, pero son exactamente iguales en ambos celulares, ya sea ubicación o parlante en sí, le han colocado exactamente el mismo. Ahora les dejo una prueba de sonido.
Como apreciaron, el sonido es bastante alto y tiene una buena calidad para su rango de precio, pero no tiene grandes matices. En cuanto al software, la segunda generación cuenta con Android 7.0 Nougat de fábrica, actualizable a Android 7.1.1 con la versión de Samsung Experience 8.5. Por otra parte, el J7 Prime viene con Android 6.0 Marshmallow de fábrica, actualizable a Android 7.0 Nougat con la versión de Samsung Experience 8.1. Supuestamente el software es una de las grandes diferencias de la segunda generación con la primera generación, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. En cuanto al hardware, son exactamente lo mismo, solo que el J7 Prime primera generación tiene dos variantes. 3 GB de RAM, que es el único modelo que tiene los dos, con 16 o 32 la primera generación, y en la segunda generación de modelo básico y el único que viene es de 32 GB, los cuales son ampliables mediante microSD hasta 256 GB, cuentan con un chipset Exynos 7870, una CPU de 8 núcleos que corre a 1.6 GHz y una GPU Mali T830 de un solo núcleo. A simple vista, la principal diferencia es el software, pero eso lo dejamos para el final. Primero quiero contar mi experiencia de uso con ambos celulares. En el día a día, ambos celulares se comportan muy bien con aplicaciones diarias, como redes sociales, aplicaciones del sistema, editores de fotos y demás. Pero la diferencia notable es en gaming. Esto se debe a que el hardware pertenece al año 2016, inclusive me arriesgaría a decir al 2015, y lo único que hicieron en la segunda generación fue optimizar el software. De igual manera, en gaming se comportan iguales ambos celulares. Los probé con Beach Buggy Racing con gráficos al máximo y funcionaba espectacular, pero a la hora de correr PUBG Mobile con gráficos al mínimo daba unos cuantos tirones. Con esto no quiero decir que sea imposible jugar y la experiencia sea horrible, sino que es molesto en ocasiones concretas. Con esto quiero avisarte que estos dos celulares no están dedicados exclusivamente al gaming. No van a funcionar mal todos los juegos, es más, funcionan bien. Pero si vos ya querés irte a un extremo de jugar con muchísimos gráficos y tener un buen rendimiento, va a ser complicado con alguno de estos dos celulares. Y ahora sí llegamos a la mayor diferencia entre ambas generaciones, que justamente es el software. Quiero decirte que solo agregaron algunas funciones y la optimización está más basada en la autonomía que justamente en el rendimiento. Hice un speed test y funcionan prácticamente iguales. Si hay diferencias es por casualidad, ya que en algunas ocasiones la primera generación era más rápida y en otras la segunda generación, por ende es muy relativo, no han optimizado casi nada. En la parte frontal, la segunda generación cuenta con una cámara de 13 megapíxeles con apertura focal 1.9 con flash LED, y la primera generación cuenta con una cámara delantera de 8 megapíxeles con apertura focal 1.9, también incorporando flash LED. En la parte trasera ambos cuentan con una cámara de 13 megapíxeles con apertura focal 1.9 con flash LED cálido. Las especificaciones y calidad no varían, son muy iguales y en situaciones concretas se ve una pequeña diferencia. Ninguno destaca por este apartado, son fotos equilibradas que no desilusionan pero tampoco sorprenden. En condiciones de buena luminosidad fue positivo. Fotos con buen nivel de nitidez, enfoque rápido, pero el rango dinámico no es el mejor. Esto lo he notado en toda la gama J, le cuesta mucho sacar buenas fotos cuando hay mucho contraste, inclusive activando el HDR. La interpretación de colores en ambos celulares son apagados, les falta un poco de color. En condiciones de baja luminosidad, ninguno me dio resultados positivos. Colores poco reales, tienden a ser un poco más naranjas, la calidad disminuye abismalmente y el enfoque, además de ser lento, se vuelve loco. Ahora, una de las mayores diferencias de ambos celulares, su cámara selfie. Saqué varias fotos que demuestran ser muy parecidas, de vez en cuando varía, esto lo notamos en el fondo de la imagen, ya que el J7 Prime segunda generación tiende a quemar menos el fondo que la primera generación. Pero la nitidez, colores y demás es exactamente igual. Además, mediante software en la segunda generación, le dan prioridad al rostro antes que otro objeto.
En filmación exactamente iguales, no hay mucho que decir. 1080p a 30 fotogramas sin estabilización. Calidad buena, pero gracias al movimiento se pierde mucha nitidez. En este apartado debería haber sacado pecho la segunda generación, pero no fue así. Estoy bastante desilusionado. En cuanto a conectividades, tienen exactamente lo mismo. Wi-Fi, GPS, GLONASS, Bluetooth 4.1, no tienen NFC, no tienen radio FM, no tienen protección contra salpicaduras, bastante incompleto, ya que los componentes justamente son del 2016. En cuanto al sensor de huellas, lo tienen en el mismo lugar, es el mismo sensor, funciona exactamente igual y no son muy veloces, pero sí son fiables. Ambos tienen 3300 mAh de capacidad, tienen características iguales, pero la autonomía, o mejor dicho, la gestión energética no es la misma en ambos celulares. Acá sí notamos el cambio de software. El J7 Prime segunda generación me dio aproximadamente de 30 a 40 minutos más de pantalla activa, exactamente con el mismo uso que le daba el J7 Prime primera generación. Sin dudas, con ambos celulares vas a llegar al final del día y no vas a tener ningún problema. Lo único negativo en este apartado, al menos de los dos celulares, es que no cuentan con carga rápida. Voy a hacer un resumen muy rápido y dar todas las diferencias del J7 Prime segunda generación con respecto a la primera generación. Pequeños detalles en diseño, cambio de software el cual está más optimizado, cambio de cámara delantera que da casi los mismos resultados, mejor autonomía gracias a la optimización y arreglo del panel con respecto a la interpretación de colores blancos. Voy a ir directamente al grano. Si tenés la primera generación, ni se te ocurra cambiar a la segunda. Y en el caso que no tengas ninguno y estés pensando en comprarte alguno de estos, por favor, antes de irte por el J7 Prime segunda generación, también busca el J7 Pro, ya que tiene mejores características, no te digo en hardware, ya que son exactamente lo mismo, pero tiene Bluetooth 4.2, cuenta con NFC, tiene mejor panel ya que es Super AMOLED, tiene características un poco mejores y está a un precio un poquito más elevado, pero es muy poca la diferencia, así que tenelo en cuenta. Pero si estás abierto a escuchar y justamente a pedir recomendaciones, busca por marcas como Motorola o Xiaomi, que en este rango de precio son bastante mejores. Solo te digo eso. Una vez dicho esto, los voy dejando. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Si les gustó, pueden dejar su like, pueden compartirlo con sus amigos y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.